por el tremendo terremoto de esta semana, Italia no logra recuperarse de la recesión que la acosa hace años. El nulo crecimiento de Italia en el segundo trimestre del año enciende una luz de alarma en la Unión Europea porque se trata de una de las mayores economías de la zona euro, detrás de Alemania y Francia. Si bien el país europeo logró salir en 2015 de la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, las perspectivas no son prometedoras y están obligando a corregir todas las previsiones para la segunda mitad del año. La preocupación se basa además en que Italia es el segundo país más endeudado del grupo después de Grecia, con más del 132% de su Producto Bruto Interno comprometido y con un sector bancario cuestionado por acumular créditos morosos por 360.000 millones de euros. La deuda a los bancos equivale a la quinta parte del Producto Bruto Interno y puede ser una de las variables que desaten una profunda crisis económica del país, aunque no la única. El panorama empeora con los datos del Banco de Italia sobre el aumento de la deuda pública que está fuera de control. 2.248 billones de euros, lo que representa casi el 133% del Producto Bruto Interno. En materia social, los datos tampoco son alentadores. El desempleo ya supera este año el 11% de la fuerza laboral, el 35,6% de los jóvenes está desocupado, un guarismo muy por encima de la media europea que ronda el 20,8% y ya no le queda casi ninguna gran empresa nacional, siendo el segundo país más industrial del continente. Por si todo esto fuera poco, se suma la posibilidad de una nueva crisis política en octubre. El primer ministro Matteo Renzi anunció que renunciará si el referendo que está impulsando no aprueba la reforma constitucional que pretende. Los sondeos que se realizan por estos días indican que el 53% de los italianos votará en contra de la iniciativa. Ahora, yo me pregunto, y seguramente usted también se pregunta, salvo que sea economista como Raúl de la Torre, se pregunta, ¿cómo? ¿Tan vulnerable, tan inestable y sigue siendo una de las mayores economías de Europa, Italia? No, los economistas también nos hacemos preguntas, no te creas. A veces contestamos con más solvencia como si supiéramos, pero no. Pero hay interrogantes, es cierto, es un interrogante importante ese. Yo te diría, la respuesta es, Italia fue uno de los países de mayor desarrollo industrial. Hay un dato que en el informe que escuchábamos ahí a Félix Taylor, decía que es el segundo país del continente en industrialización. Es decir, detrás de Alemania viene Italia, es decir, en industrialización, porque tiene un pasado, un desarrollo en el último medio siglo muy importante. Todo el desarrollo posguerra, seguramente el italiano sea, junto con el de Alemania, de los más sorprendentes. Ahora, entró en un nivel de estancamiento en los últimos años, un nivel de vulnerabilidad en el plano financiero, que le provoca además una gran inestabilidad política y económica. Esa es la situación hoy de Italia, que toda esa tremenda economía que se ha armado, que ha crecido a tales niveles, hoy parece montada como un castillo de arena. Es decir, cualquier crisis, y sobre todo la crisis financiera que está padeciendo, pone en riesgo todo el sistema. Fíjate vos que hay algunos grandes bancos de Italia, que son grandes bancos porque son los bancos históricos, está el banco más antiguo del mundo, otros que están muy sincronizados con la actividad del resto, la actividad financiera del resto de Europa, hoy están en grave crisis y el gobierno no tiene cómo resolverlo, no tiene cómo solucionar ese problema. El año pasado el gobierno acudió al rescate de 4 bancos regionales, se armó un escándalo con ese tema por los subsidios que le dio, por el perjuicio para los ahorristas. Ahora, este año no son bancos regionales, son los principales bancos del país los que están en riesgo de caer. Le está pidiendo un salvavidas a Bruselas como sea, cambiar las reglas que tiene Bruselas en cuanto a capitalización bancaria por parte con los recursos públicos, porque no le alcanza con lo que existe. Hay algunas cifras, yo tiro nada más que 2 cifras, bueno, no quiero abrumar de números, pero que Italia tenga 4.600.000 personas en pobreza absoluta, lo que nosotros llamaríamos indigencia, que es el 7,5% de la población, repito, pobreza absoluta igual indigencia, es decir, que no les alcanza los ingresos para pagar la alimentación, ya no hablamos de otro tipo de rubros, es una cosa increíble. El tema de la pobreza hoy se está extendiendo, la tradicional zona de pobreza de Italia era el sur.
la más cercana a África. Sí. Hoy es el norte. Hoy empieza, la nueva pobreza se está dando en el norte y sobre todo en familias numerosas. Y el otro gran dato es 360.000 millones de euros, es una cifra inmensa, es equiparable al Producto Bruto de un país mediano o medio grande. Sí. Esta es la cantidad de créditos internos que tiene Italia que son considerados incobrables. Está todo muy lindo y encima el terremoto, Exactamente, Natalia. en ese contexto que menciona Raúl, el Consejo de Ministros acaba de aprobar 50 millones de euros o 56 millones de dólares, como se quiera contabilizar, para la ayuda a los que son los nuevos refugiados del terremoto. Concretamente son 2.500 los desplazados que han ido a campos de emergencia y verdaderamente las imágenes no son muy cómodas para el gobierno tampoco, colchones en el piso, la gente haciendo cola por un plato de pasta y demás en zonas que no son sumamente ricas y ahí se ven muchos ancianos. Por supuesto, hay una coordinación donde el gobierno intenta no ser golpeado políticamente por esto y hoy tuvimos en los funerales que se prestaron y ceremonias religiosas al primer ministro, que es Matteo Renzi, y a Sergio Mattarella, el presidente del país, en algunos de los pueblos y visitando a los damnificados. Jorge, hablábamos en el informe también de lo que pasa en términos políticos y esta amenaza de Renzi con renunciar. Matteo Renzi, que es el primer ministro que no ganó las elecciones, es decir, que llega por haber ganado las internas en el Partido Demócrata. Recordemos que Italia tuvo 63 gobiernos en 70 años. Esto habla de la volatilidad del poder en Italia y sobre todo de lo que ha marcado las últimas décadas, que fue el síndrome Silvio Berlusconi desde 1994. Estas fueron las últimas elecciones en las cuales se imponen movimientos que no tienen nada que ver con los partidos tradicionales, el 5 estrellas de Beppe Grillo, por ejemplo. Bueno, en estas elecciones son las primeras en las que no participa Berlusconi. ¿Qué hace Renzi? Renzi dice hay que reformar el legislativo, es decir, el Parlamento. ¿Cómo? Achicando las cámaras de modo tal que quede prácticamente una cámara o que quede como unicameral. ¿Esto para qué? Para que los congresistas tengan más compromiso con su trabajo, porque, entre otras cosas, dentro de las curiosidades de Italia, les pide exclusividad. En Italia no son exclusivos, no son senadores exclusivamente o diputados exclusivamente. Bueno, este achicamiento no tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, ahí se necesitaban 2/3 y no lo obtuvo. Entonces el Tribunal Supremo, que vendría a ser la Corte Suprema de Justicia, dijo hay que hacer un plebiscito. ¿Cuándo será? Entre el 2 de octubre y el 22 de diciembre, fechas estimativas. Consecuencias, si pierde el plebiscito, es decir, si le dicen no a la reforma, Renzi dice que se va. Se va a tener que ir y lo que dicen también es que uno de los motivos detrás de la reforma es concentrar más poder para el Ejecutivo, es decir, limar un poquito también al Legislativo. No están muy bien las cosas. Esta es la edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública y seguimos después de la pausa. Comenzamos a transitar la última media hora de programa, pero nos quedan muchísimos temas todavía por desarrollar, entre ellos los que adelantamos. Turquía cambia su estrategia luego del fallido golpe y mientras sigue la purga en el Estado. El presidente Erdogan busca en Rusia y en Irán nuevos aliados y cambia su estrategia con respecto a Siria. Y también Chile marcha contra la jubilación privada. A través de multitudinarias marchas, los chilenos reclaman la derogación del sistema de las AFP, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Se lo contamos luego de la pausa, no se vayan, ya volvemos.